con fundamento, que es 4 maneras como le podemos dar a Dios bajo el nuevo pacto. ¿Alguien está conmigo? Porque una de las cosas bien importantes que la iglesia tiene que tener claro son los fundamentos del nuevo pacto y que podamos dar bajo revelación del nuevo pacto. Amén. Entonces, no solamente quiero enseñarles, sino que podamos ver la palabra y que a través de la palabra podamos llegar a convicción acerca de lo que hacemos en el reino de Dios. No solamente quiero enseñarle una palabra que motive su corazón, sino que quiero sembrar una palabra en su corazón que pueda hacer raíz en su corazón. Amén. Yo aprendí que nosotros somos lo que creemos. ¿Que nosotros somos qué? Y como yo creo, así pienso. Y como yo pienso, así hablo. Y como yo hablo, así actúo. Y a como yo actúo, tengo mis hábitos de vida. Y conforme son mis hábitos de vida, así es el destino que yo voy a tener. ¿Aló? Entonces, ¿por qué la gente no tiene destino? Porque no tiene hábitos correctos. ¿Por qué la gente no tiene hábitos correctos? Porque no tiene acciones correctas. ¿Por qué la gente no actúa de una manera correcta? Porque no habla de una manera correcta. ¿Por qué la gente no habla de una manera correcta? Porque no piensa de una manera correcta. ¿Por qué la gente no piensa de una manera correcta? Porque la gente no cree de la manera correcta. Amén. Así que vamos a tocar un tema que pueda afectar tu creencia. ¿Cuántos dicen amén? Y si esto cambia nuestra manera de creer, va a cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Lo primero que yo quiero que hagamos es que nos centremos en el nuevo pacto. Es decir, a partir de la enseñanza de Jesús y a partir de la muerte de Cristo. Entonces voy a pedirle a Jimmy que me ayude con la primera diapositiva. Lo he hecho así, hermano, para que usted pueda verlo. Si usted trae el lápiz, pueda anotar y pueda continuar. Amén. Dice Mateo 12:41 que estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Mira que ya aquí no está hablando de sacrificios. Ya no está hablando de que Jesús estaba mirando, aunque en el templo de Jesús, cuando Jesús estaba, se ofrecían los sacrificios de corderos, de animales. Aquí Él nos está hablando que Él estaba mirando cómo se echaba dinero. ¿Aló? Ya estamos hablando de lo que es la ofrenda del nuevo pacto. Ya no estamos hablando de la ofrenda de un cordero. Ya no estamos hablando de la ofrenda de un buey, o de la ofrenda de un toro, de la ofrenda de un cabrito. Ya no estamos hablando del sacrificio de Abel, que trajo lo mejor de sus corderos. Y ya no estamos hablando del sacrificio de Caín, que trajo el producto de la tierra, sino que estamos hablando de dinero. ¿Aló? Y es bien importante que usted tenga presente la razón por la que Jesús está en este lugar. De todos los lugares del templo, la Biblia solamente menciona pocos lugares donde Jesús estuvo. Y en este lugar, la Biblia detalla que Jesús está ahí. ¿Dónde estaba? Estaba Jesús sentado. ¿Cómo estaba? Cuando una persona está sentada, hermano, en el nuevo pacto, en la palabra, habla de una posición de observación, pero también de enseñanza. ¿Alguien está conmigo? ¿Y dónde estaba sentado? ¿Dónde estaba sentado? ¿Qué es ese lugar? Mira esto. Dame la próxima, amado. Esa palabra, arca de las ofrendas, es la palabra griega, que se pronuncia, la pronunciación es difícil, pero Gaza significa tesoro y fulá, que significa guardar. Es como decir una caja del tesoro, para que ustedes me puedan entender. Una caja donde se guarda el tesoro. Se ubicaba en el patio de las mujeres. En el templo había un lugar que se llamaba el patio de las. Ojo, que es bien importante,
porque en la Biblia no hay un gran lugar para las mujeres y Jesús está en ese lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia se concibe como una institución femenina. ¿Aló? Pues es la novia, pues es la esposa de Cristo. ¿Alguien está conmigo? Así que abra sus ojos y entienda lo que la palabra nos está enseñando. Este lugar, en el patio de las mujeres, estaba en el templo. Eran 13 cofres. ¿Cuántos? Con forma de cuerno de carnero, en los que se echaban las ofrendas. ¿Cuántos cofres? Era como una repisa, y sobre esa repisa, sobre esa columna, habían 13 cofres para ofrenda. ¿Qué había en esos cofres? Vea esto. En esos cofres se echaban 4 tipos de ofrenda. ¿Cuántos? En el número 1 se echaban impuestos del templo. ¿Cuántos recuerdan que llegaron a Pedro y le dijeron: usted no paga los impuestos y su maestro no paga los impuestos? ¿Recuerdan eso? Y Jesús mandó a Pedro a pescar y le dijo: traerá un estatero, vaya y pague por usted y por mí. ¿Por qué? Porque cada israelita tiene que pagar 2 dracmas de impuesto por año para sostener el templo. El primer cofre era impuesto de este año, pero habían israelitas, aunque la Biblia les mandaba subir al templo una vez al año, 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de Tabernáculo, algunos, porque vivían lejos, no habían podido ir ese año. Entonces se ponía uno adicional para que pudieran echar los impuestos del año anterior. ¿Está conmigo? Entonces el 1 y el 2 son impuestos. La segunda grupo, que va del 3 al 7, cubría los costos del templo. Es decir, en el 4, y esto no es exactamente una ciencia, solamente sabemos que del 4 al 7 eran eso, así que podía ser intercalado, pero estoy poniéndolo para que usted tenga una idea. El 4 era para comprar tórtolas, el 4 para palomas, el 5 para la leña, porque ¿cuántos sabían que usted llevaba el cordero, pero ese cordero había que quemarlo y se necesitaba leña? El 6 para incienso y el 7 para vasos de oro, para que se estuvieran renovando los vasos en que se presentaba delante de Dios. El otro grupo, los sobrantes de ofrendas, del 8 al 12 eran sobrantes de ofrenda. ¿Recuerdas que habían ofrenda por el pecado? Había ofrenda por la culpa. Había ofrendas de aves cuando la gente era muy pobre y no podía ofrecer lo que Dios demandaba. Entonces, deme un pajarillo. La ofrenda de aves, ofrendas por los nazareos y ofrendas por los leprosos. Si usted llevaba a hacer una ofrenda y a usted le quedaba un poquito, entonces se esperaba que a usted le quedaba dinero. Entonces usted agarraba ese dinero y lo depositaba ahí. Vamos a ver. Ustedes recordarán que Jesús agarró un látigo y empezó a azotar a la gente y le decía: ustedes han vuelto mi casa casa de mercado. ¿Por qué? Porque yo tenía una ovejita. Esa ovejita valía 1000 colones. Entonces yo la vendía en mi lugar. Yo no podía cargar, por ejemplo, desde Galilea una oveja 3 días de camino para llegar a Jerusalén a ofrecerla. Y se suponía que cuando yo llegaba a Jerusalén, la oveja tenía que valer ¿cuánto? 1000 colones. Porque yo la vendí en 1000 colones, pero ya en el templo valía 3000 colones. ¿Aló? Y entonces eso es lo que le enoja a Jesús. ¿Por qué? Porque si se supone que yo tenía una ofrenda para Dios, la ofrenda tenía que alcanzar para que yo comprara el sacrificio, y si algo me sobraba de aún lo que yo tenía, entonces se depositaba en esos lugares. Y la número 13 era ofrenda, no tenía una causa, no era por un impuesto, no era obligado. ¿Cuántos saben que los impuestos no es si usted quiere pagarlos? Fueron y le dijeron a Jesús: usted no paga los impuestos. Y Pedro dijo: sí los pagamos. ¿Y cuál era la verdad? No los había pagado.
Y los impuestos se pagan. ¿Cuántos dicen amén? Los sacrificios había que hacerlos. ¿Está conmigo? Y entonces esto eran ofrendas. Había un lugar que era ofrenda voluntaria. Esa ofrenda es la única que pasa al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto ya no hay impuestos para el templo. Nosotros somos el templo. ¿Alguien está conmigo todavía? Ya no ofrecemos sacrificios. Cristo fue nuestro sacrificio. Él fue nuestro sacrificio por la culpa. Él fue nuestro sacrificio por el pecado. ¿Alguien está conmigo todavía? Y ya no hay leña, ya no hay tórtolas, ya no hay palomas. ¿Está conmigo? Solo hay una que pasa, la ofrenda voluntaria. Y entonces vea lo que continúa diciendo. Lucas 21:4 dice que y Lucas 21 del 1 al 4 y Marcos 12:44 dicen que había una mujer pobre y que vino y traía 2 blanquitas. ¿Cuánto traía? La blanca era la moneda más pequeña en el pueblo de Israel. ¿Cuál es nuestra moneda más pequeña? ¿Aló? Nuestra moneda más pequeña aquí en nuestro Costa Rica son 5 colones. Ya no existe un colón. Ya no existe. Nosotros conocimos los centavos, 5 centavos, una peseta, un 4, hermano. Eso era un montón de plata, hermano. Ya no existe. Lo que existe en nuestra moneda, la más pequeña, son 5 colones. Entonces, para que usted tenga una idea, esta mujer venía con 2 monedas de 5 colones. ¿Aló? Y dice la Biblia que la agarró y la echó en las ofrendas voluntarias. Y ella echó, hermano, si usted tiene 2 monedas, usted podría decir, Señor, vamos al serrucho, ¿verdad? Una para usted y otra para mí. Pero ella tiene 2 monedas y le da a Dios las 2 monedas. Y entonces dice que Jesús estaba mirando cómo el pueblo venía a depositar su ofrenda. ¿Dónde lo depositaba el pueblo? En los impuestos, lo depositaba en la ofrenda por la culpa, en la ofrenda por el pecado, en el incienso. Y dice que daban de lo que les sobraba. ¿Aló? Y acá nos establece un estándar acerca de la ofrenda del nuevo pacto. Porque la ofrenda del nuevo pacto no mide cuánto doy, sino con cuánto me quedo. ¿Aló? Y entonces esta mujer, Jesús dice, esta dio más que todos, y todo el mundo tenía la cabeza hecha un nudo. Como, Señor, esta no dio nada. Dio 10 colones, y yo vi uno que acaba de sacar un billete de 20,000 y lo dio. Al contrario de eso, ¿cuál es nuestra moneda más grande? Un billete de 50,000. Entonces vino uno y dio 50,000. Y Jesús lo vio. Él lo sacó de la billetera y lo exhibió para que todos lo vieran. ¿Aló? Y lo depositó para que todos vieran su generosidad. Y vino aquella mujer viuda, pobre, y en su pobreza sacó todo lo que tenía y con vergüenza lo echó en la ofrenda voluntaria. Y Jesús dijo, esa mujer dio más que todos. Y dicen estos 2 versículos, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo. O sea, que cuando esta mujer salió del templo para afuera, no tenía nada. No tenía un ingreso. No tenía un trabajo. ¿Alguien está conmigo todavía? No tenía un salario, no tenía un rancho, no tenía nada, no tenía en su despensa harina, aceite, no tenía nada, pero aún así viene con su corazón voluntario a darle a Dios todo lo que tiene. Ahora, acerca de la crítica en cuanto a darle a Dios, muchos dirán, qué injusticia. ¿Para qué necesita la iglesia 10 colones? Es un robo. ¿Aló? Pero Jesús, en vez de menospreciar lo que esta mujer hizo, la elevó. ¿Sabe por qué?
Porque nadie que le da a Dios va a quedar sin recompensa. ¿Alguien está conmigo? Entonces usted tiene que entender que en el nuevo pacto la ofrenda va a ser voluntaria y todo lo que le demos a Dios, ya sea ofrenda de limosna, ofrenda de ofrenda, ofrenda de diezmos o ofrenda de primicios, va a ser ofrenda. Porque sale voluntaria. Diga conmigo, voluntario. Entonces quiero introducirme en el tema de hoy. Lo primero que quiero enseñarle es limosna. Diga conmigo, limosna. La limosna es el principio por donde toda la gente empieza a darle a Dios. Déjeme decirles que aún el impío le puede dar a Dios limosna. El impío piensa que dando limosna se salva. O el que peca y reza empata. Y entonces usted ve, por ejemplo, la gente que tiene dinero en el mundo, que ellos en Navidad andan sacando su regalito para alguien porque él cree en eso. La limosna es lo que estamos haciendo en esta mañana. Cada uno sacó algo de lo que tenía. ¿Aló? Y trajimos para bendecir una familia que está pasando necesidad. La limosna dice esto. Es una palabra que significa como elemosune, que significa compasión, beneficencia, ejercida hacia el pobre, caridad, misericordia, benevolencia y justicia. Esta tiene la característica de que siempre va hacia abajo. ¿Va hacia dónde? Hacia el pobre, hacia el necesitado, hacia el que no tiene. Si por ejemplo yo me encuentro un día a Eduardito pasando una situación difícil y yo le doy, pero yo pienso que más adelante Eduardo me va a poder pagar, que Eduardo se va a hacer millonario, que le van a dar una herencia y es que va a pasar un momento, pero que él me lo va a regresar. Eso no es limosna. Limosna es cuando usted se lo da a alguien y usted sabe que jamás se lo va a poder regresar. ¿Alguien está conmigo? Pero la palabra de Dios dice: echa tu pan sobre las aguas y al final de muchos días lo hallarás. ¿Alguien ha echado el pan sobre las aguas? Se crece y se hunde y se desaparece. Usted no va a volver a encontrar el bollo hecho nunca más en la vida. Lo que quiere decir es algo más profundo. Quiero enseñarle un par de principios acerca de la limosna. La palabra limosna está dirigida hacia, vea. Porque por ejemplo en Romanos 15:26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Ves que es algo bien específico? Es ofrenda para los... Yo no sé en otras naciones, pero en Costa Rica les dio a los pastores por llamar que eso que usted trae, llamarlo primicia. La palabra primicia usted la va a ver al contrario de lo que en el final de la enseñanza, que es algo que es completamente principios opuestos. La primicia va dirigida hacia la autoridad, mientras que la limosna va dirigida al pobre. La primicia es lo primero de algo. En cambio, la limosna es algo que usted toma de su corazón para bendecir a alguien. La iglesia de Macedonia, la iglesia de Filipos y de otra Tesalónica, creo, y Acaya, tuvieron bien hacer una ofrenda. ¿Ve qué es ofrenda? De limosna. Para los pobres que habían entre los cristianos que habitaban en Jerusalén. No es para los apóstoles, es para los pobres que habían en Jerusalén. ¿Por qué pasó? Porque en el inicio los cristianos se convertían y daban todo. Empezaron a vender las propiedades y le daban a los apóstoles. ¿Aló? Y aquello se gastó. Y después, ¿qué quedó? El hambre, hermano. ¿Aló? Y las demás iglesias empezaron a llevar ofrenda, pero es ofrenda de limosna. ¿Qué no hacer? Dice la palabra acerca de la limosna, Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. En este momento significa no haga un Facebook Live cuando está llevando limosna. Porque ahora la moda es que hacen el Facebook Live y vean,
Vea qué generoso soy yo. Vea cómo le ayudo a los pobres. No hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Cómo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las... Y si usted cree que este tipo de gente no existe hoy en día, hermano, por algo la palabra lo escribió. Porque los encuentras en las calles para que la gente vea lo generosos que son. ¿Aló? Y Dios dice, no haga eso. Para ser alabados por los hombres. ¿Qué es lo que buscan? No es ayudar al pobre. Porque en el nuevo pacto lo importante no es lo que usted hace, sino la intención con que lo hace. En el antiguo pacto lo que importaba era que usted lo hiciera. Pero en el nuevo pacto lo importante es por qué lo hago. Y te das cuenta que hay gente que ayuda al pobre. Te das cuenta que hay gente que ayuda al necesitado. Pero la razón por la que los está ayudando es para que la gente diga, hoy vea qué corazón tan generoso. Vea cómo ama a los pobres. ¿Aló? Para ser alabados. ¿Y cuál es el único que tiene que ser alabado? Y entonces la palabra de Dios dice, de cierto digo, ya tienen su recompensa. Esa palabra, ya tienen su recompensa, es una palabra griega que se pronuncia algo así como apecheín, que es un término que significa pago completo. O sea, no esperes nada de Dios. Ya recibiste tu pago. ¿Cuál es tu pago? Y hemos encontrado gente que ayudan a los pobres, pero por negocio. Porque ellos van y recogen y le dan 40 al pobre y 60 para mí. Hay otros que van, pero van haciendo publicidad. Facebook Live para todos lados. Hermano, ya tienen su recompensa, ser alabados por los hombres. ¿Qué no hacer? Ahora, ¿qué hacer? Cuando den tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna y tu Padre que ve te recompense en. La pregunta es, ¿de quién queremos la recompensa cuando estamos dándole a Dios? ¿De los hombres o de Dios? Si lo queremos de los hombres, hágalo público, haga Facebook Live, ya usted tendrá su recompensa. Pero si quiere de Dios, no prenda cámaras, no haga sonar la trompeta delante de usted, no diga aquí llegó Dan Julano, diga aquí llegó Dios, y es Dios que te va a bendecir, es Dios que te está dando, y Dios te va a recompensar. Algo más. Dame la otra, amado. La Biblia describe la limosna de varias maneras. Una, de una cuenta en el cielo. Mira lo que dice Lucas 12:33 en la nueva versión del viviente. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Wow. Recuerdan que al joven rico Dios le dijo, solo una cosa te falta. Venda lo que tiene, déselo a los pobres y venga y sígame. Cuando la Biblia dice eso, dice que es como agarrar el dinero de una cuenta en la tierra y hacer una transferencia electrónica para el cielo. Porque dice, eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. Cuando usted vende sus posesiones y le da a los pobres, pasa de la tierra al cielo la riqueza. Eso almacenará, es un almacén. Tesoros para ustedes, ¿dónde? En el cielo. Vea, es el mismo principio de la siembra. Usted le da la tierra, pero cuando cosecha, no cosecha de la tierra, sino de arriba, de la planta. ¿Está conmigo? De la tierra pasa al cielo. Y suceden 4 cosas. 1, las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean.
¿Por qué? Porque las bolsas donde guardaban ellos el dinero se ponían viejas y se agujereaban. ¿Aló? 2, el tesoro de ustedes estará. ¿Por qué estará seguro? Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla podrá. Wow. Ahora lo describe de otra manera. Un préstamo. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho. En el antiguo pacto decía ojo por ojo, diente por diente. Escucha, en el nuevo pacto rige la ley, la regla de oro. Lo que ustedes hagan con los hombres, así se va a hacer con ustedes. Escucha, a veces, ¿por qué yo le pido a Dios y el cielo se me cierra? Porque un pobre vino y me pidió y yo cerré mi corazón. Escucha, escucha. ¿Por qué voy y toco la presencia de Dios y pido y no hay finanzas? Porque vino un pobre y me pidió y yo tenía y yo cerré mi corazón y no me di cuenta que aquella era una excusa de Dios para bendecirme. ¿Aló? Que cuando yo le daba a ese pobre, se iban a abrir finanzas del cielo para mí. ¿Por qué? Y el bien que has hecho, regrésame la otra, amado. Y el bien que has hecho se volverá. Wow, mira la otra. Una limosna recogida, vea, recordada, perdón. Hechos 10:31 se nos habla de un hombre llamado Cornelio. Se le apareció un ángel y el ángel le dijo: tus oraciones han sido oídas. ¿Cuántos quieren que las oraciones sean oídas? Pero le dice algo más: y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, un ángel se presentó delante de Dios y le dijo: Señor, ¿te acuerdas aquel pobre aquel día que estaba clamando a ti por hambre, por necesidad? Y vino este hombre Cornelio y le dio. ¿Aló? Y aquello quedó escrito en el cielo. ¿Cómo se recuerda algo, hermano? A menos que se haya pronunciado o se haya escrito. ¡Guau! ¡Guau! Lo que la palabra enseña acá. Tus limosnas han sido. Y asegúrate, hermano, de que siempre que te presentas a pedir delante de Dios, hay una excusa en el cielo para bendecirte. ¿Sabes? Empecé a mirar un día de estos de un hombre en Honduras que tenía una vaca y se le ocurrió una idea. En Semana Santa, que le llaman, ¿verdad? Ese hombre agarraba la leche y se la daba a los niños pobres. Tenía una vaca. Y este año, ¿sabe cuántos litros regaló? 500 litros de leche. Porque ya no tiene una vaca, tiene 50 vacas. Por darle al pobre. No cierre su corazón. Ahora escúchame. ¿Sabe cuál es la razón, hermano, por la que dejamos de dar? Porque todos hemos sido robados. ¿Aló? Mira, yo recuerdo que hubo un tiempo que yo viajaba a estudiar al Instituto Bíblico. Y siempre, hermano, en ese tiempo habían salido las monedas de 500. Yo guardaba una moneda de 500 para dársela a un pobre que estaba todo tullido ahí por la Uruca. Y todos los sábados, ¡pa! 500 pesos, hermano. Y un día lo veo por la televisión. Lo tiene Gravy Moya enfocado y el tipo está corriendo, hermano. Gravy Moya, para los que no saben, que me están viendo fuera del país, es un periodista bien conocido del país. El hombre no era cojo, el hombre no era tullido, el hombre lo que era vago. Y hermano, no sabe cuántas monedas de 500 le sembré yo. Entonces por eso dejamos de dar. Porque llega un hombre y me toca la puerta y me dice: mi familia está pasando necesidad. ¿Aló? Y no sabemos si es drogadicto. Pero ¿sabe algo, hermano? La Biblia dice: el que pide, dale. El que pide, dale. ¿Aló? Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén?
Vea este tremendo efecto de la limosna. Y solo esto quiero sembrar hoy sobre limosna. Vea el poder que tienen las limonas. Este pasaje, Lucas 11:41, si yo fuera usted me lo memorizo. Pero da limosna de lo que tienes, y entonces todo os será. La manera bíblica para limpiar finanzas. Usted dice, pastor, estas finanzas están como chuecas. ¿Aló? Vienen de una manera rara. ¿Aló? ¿Usted no le ha agarrado alguna vez? Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, hermano, pero yo recuerdo una vez, una prostituta vino a darme los diezmos y yo realmente no sabía qué hacer, hermano. Yo no sabía, hermano, si agarrarlos o no. ¿Aló? ¿Está conmigo? A mí no me ha pasado, pero he escuchado pastores de otros países que les ha pasado, que un narcotraficante venga, pastor, es que era convertido el hombre, salió a los principios, vengo a darle los diezmos. ¿Y usted qué hace, hermano? La Biblia dice, pero dad limosna de lo que, y entonces todo será. No hay manera más poderosa para limpiar finanzas que darle al pobre, al necesitado, al menesteroso, al que no tiene. Por eso usted mirará que la Biblia, hermano, por ejemplo, en el antiguo pacto se sembraba en cuadrado, pero se cosechaba en redondo. Y la esquina era para el pobre, para la viuda, para el menesteroso. Nunca levante su mano contra la viuda, contra el pobre, contra el menesteroso, contra el huérfano, porque eso Dios lo defiende. ¿Están conmigo todavía? Y cuando usted les da a ellos, Dios lo toma como un préstamo, Dios se lo paga. Amén. Denle un aplauso a Dios del cielo. Ahora bien, ya aprendimos a dar limosna. Ahora tenemos que aprender a algo más. La manera de darle a Dios es 4 maneras. Como decir, una mesa se sostiene en 4 patas, una silla se sostiene en 4 patas. Amén. La razón es que a veces la gente da una pero no da la otra. Cada una tiene principios. Por ejemplo, el principio de la limosna es limpiar finanzas. ¿Aló? Ese es el principio. Usted quiere limpiar las finanzas de limosna. Pero necesitamos crecer. No solamente tienes que dar limosna, tienes que también aprender a ofrendar. La ofrenda, ve lo que es ofrenda. La palabra ofrenda viene de una palabra griega que es logía. Contribución, ofrenda, recoger ofrenda. Esta palabra logía viene de logos, que es algo dicho o algo pensado. Algo dicho o algo que yo pensé. Y el principio de la ofrenda del nuevo pacto es este. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno como propuso en su corazón, ¿cómo debemos dar? El principio de la ofrenda del nuevo pacto es como Dios lo puso en mí. Porque, por ejemplo, en el antiguo pacto, en cuanto a la profecía, la Biblia dice que Saúl un día salió a recoger mulas y ese día lo ungieron por rey. Nunca jamás cuando salió imaginó lo que le iba a pasar, porque el Espíritu Santo no estaba en él, sino que venía sobre él. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo está en usted. Así que no es lógico que alguien venga y le profetice algo que no ha estado en su corazón. Porque usted tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo a través de un profeta va a confirmar lo que ya el Espíritu Santo le ha hablado hasta en su corazón. Entonces cuando hay una ofrenda que es de Dios, Dios la va a poner en su corazón. ¿Oh? ¿Qué quiere decir? Que un día Dios le dice a usted en la mañana, tienes que sembrar una ofrenda de limosna. Y a las 9 de la mañana viene una persona y te toca la puerta y ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Alguien está conmigo, así no va a ser engañado. ¿Está conmigo? Cada uno de como propuso en su corazón y marca cosas que no hacer. No con tristeza. ¿Aló?
Porque usted puede dar, pero tiene un gran dolor cuando lo da. ¿Aló? No por tristeza, ni por necesidad. No dé porque el pastor se está muriendo de hambre. ¿Aló? No dé porque sin mí no pueden salir adelante. Dé porque la Biblia dice, porque Dios ama. ¿A quién? O sea que Dios no solamente espera que usted le dé, sino que cuando le dé, porque Él mira la actitud del corazón cuando le damos. ¿Aló? Por eso cuando le damos tiene que haber alegría, tiene que haber regocijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Algo más? La ofrenda, en 1 Corintios 16:1, nos habla de este donativo que se recogió y es ofrenda de limón. Esta vez, déjeme marcarte algo sobre la ofrenda. La ofrenda es específica, vea. En cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda es específica. La ofrenda es para, por ejemplo, nosotros recogemos una ofrenda para pagar el local. La ofrenda que recogemos los domingos es para pagar el local. Que por cierto, necesitamos hacer correcciones para poder salir adelante. Al final lo vamos a hacer. La ofrenda es específica, es para. En la Biblia usted va a ver que, por ejemplo, dice, traigan ofrenda para construir el tabernáculo. Y cuando ya se recogió, dijo, no traigan más, porque es específica. La ofrenda que se recoge para comprar un piano no se puede tomar para comprar una batería. ¿Aló? Porque la ofrenda es para eso. Hace unos días atrás recogimos una ofrenda para comprar el piano. Recogimos 141,000, Sandra. 141,000 más 150,000 que dio otra familia. Y ajustamos los 300,000 colones más 200,000 colones que tenía la iglesia, 500,000 colones para eso. La ofrenda es para. ¿Está conmigo? Cuando recogemos ofrenda, por ejemplo, ¿será tan difícil para nosotros recoger 50,000 colones entre todos para pagar el local? Lo que sí es difícil, hermano, es cuando entre todos ustedes recogen 10,000 y yo tengo que poner 40,000. Esa parte sí me cuesta. ¿Alguien está conmigo? Pero si entre todos lo hacemos, hermano, lo podemos hacer. Y lo hacemos con alegría. ¿Alguien está conmigo? Pero yo he aprendido algo de la ofrenda. Vea, sigamos viendo. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, regrésate a la otra que me ha quedado algo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ordené habla de dos cosas. Número uno, habla de orden. ¿Aló? De hacer las cosas decentemente y en orden. Y habla de una línea, una directriz acerca de cómo hacer las cosas. Y entonces vea las características de la ofrenda. Son 7. Vea. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo? ¿Hoy qué es? Primer día de la semana. ¿Cuándo se reunía la iglesia? Cada primer día de la semana. ¿Aló? ¿Cuándo tomamos ofrenda? Cada primer día de la semana. ¿Está conmigo? Número 2. Cada uno de vosotros. ¿Aló? La ofrenda es individual. Yo no puedo ofrendar por mi esposa, ni mi esposa puede ofrendar por mí, porque la ofrenda es individual. Cada uno de vosotros. Número 3. Ponga algo aparte. O sea, tome una ofrenda y sepárela. ¿Aló? ¿Bajo qué principio? ¿Bajo cuál debe ser el estándar que yo uso para darle a Dios? Según me haya prosperado. ¿Por qué? Escucha. Porque a veces Dios te prosperó mucho y le diste poco a Dios y Dios dijo, oye, esto no está bueno. Pero cuando Dios te prosperó mucho esa semana y usted le da mucho a Dios,
Dios dice, a este hay que seguir dándolo, hay que seguir prosperándolo. ¿Aló? Hermano, vea, escuche. ¿Cuántos han tenido gallinas? Mira, es una comparación, pero escúchame. Hay veces la manera de ofender a alguien le decimos jupa de gallina, ¿verdad? Pero vea, una gallina está poniendo su huevo y usted va y se lo quita y ni loca vuelve a poner ahí. Y es jupa de gallina, pero ella entiende que está poniendo en un mal lugar porque lo están quitando. Y si eso hace una gallina, ¿aló? Entonces Dios establece un estándar, según hayas. Porque si Dios te prospera mucho, ¿cuánto tienes que dar? Y si Dios no te prosperó mucho, pues ¿cómo le vas a dar mucho? ¿Aló? Pero no puede ser que usted siempre diga, lo que yo le voy a dar a Dios son 100 colones, cuando Dios en esa semana te prosperó mucho. ¿Ah? Y de repente la razón por la que Dios lo prosperó mucho fue porque el pastor tuvo que orar mucho. Porque necesitábamos muchas finanzas. ¿Alguien está conmigo? Entonces la Biblia dice, número 1, cada primer día de la semana. Número 2, cada uno de vosotros. Número 3, según haya prosperado. Número 4, ponga algo aparte, perdón. Número 4, según haya prosperado. Número 5, guardándolo. Ese guardándolo pasó de manos, de mi mano, a la mano de la persona que se ha sido designada. Vea esto. Número 16:3, el que sigue. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Qué era lo que Pablo tenía en el corazón? Pablo tenía en el corazón que la gente no diera ofrenda porque él estaba ahí. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes recojan ofrenda para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, porque si la gente da, va a dar porque ahí está Pablo y no porque es para Dios. ¿Están conmigo? Entonces, por ejemplo, aquí están los principios. Número 6, designado por carta. Acá en la iglesia, nosotros hemos designado a nuestra amada Sandra para que ella lleve las finanzas de la iglesia. Es una mujer ordenada, fiel a Dios durante todos los años que hemos estado. Si alguno quiere ayudar a contar, hermano, bien puede. No hay ningún problema. Eso lo hacemos. Ofrenda. Esas ofrendas las administra la iglesia a quien se haya designado por carta. Pueden ser 3, 4 hermanos. Y luego esos hermanos enviaré para que lleven vuestro donativo. Ese enviar significa que esas personas tienen una facultad de operar en esa, hay que pagar cosas, hay que hacer cosas. Tienen que tener la capacidad de administrar y ser enviados en eso. ¿Están conmigo? Y ese es el principio de las ofrendas. Yo he aprendido que uno tiene que proponer en el corazón. Entonces, por ejemplo, si cada uno de nosotros proponemos en el corazón y decimos vamos a dar tanto cada domingo para poder salir con el pago de la iglesia, lo vamos a poder hacer, hermano. Pero si uno no tiene una meta, si no lo propuso en su corazón, uno gasta el dinero en otra cosa. ¿Está conmigo? En la iglesia como tal, mira, yo no creo en las ventas. Algunas veces vamos a hacer comida. Y vamos a hacer comida, ¿sabe para qué, hermano? Para alegrarnos, para comer. Lo vamos a pagar entre todos y nos vamos a alegrar. Pero yo no creo que usted tenga 1000 colones y que usted se los da a Dios y le dan un sándwich a cambio. Si le dan un arroz con leche a cambio. ¿Aló? No, yo creo, hermano, que si usted ama a Dios, tiene que amarlo más que su estómago. ¿Alguien está conmigo? Y usted va a dar los 1000 colones, usted le va a dar los 5000 colones, usted le va a dar los 10,000 colones a Dios con alegría. Que su oración cambie en esta semana. Diga, Señor, prospérame mucho para yo poder dar. Y usted va a ver la mano de Dios, hermano. Usted va a ver la mano de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un sobre blanco, los diferenciamos, sobres blancos. Ahora al final vamos a repartir lo que Dios pone en el corazón, hermano. Y si Dios no lo pone en su corazón, usted no lo hace. ¿Aló? Porque la característica de la ofrenda es que tiene que ser voluntaria. ¿Aló? No es porque yo lo fuerce, sino que usted dé de su corazón y usted dice, pastor,
yo voy a poner en ese sobre todas las semanas o cuando yo recibo el pago quincenalmente, voy a poner una ofrenda de tanto para... Lo vamos a hacer, hermano. Porque Dios sabe lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar. Ahora, este tema solamente lo voy a introducir. ¿Por qué la iglesia no diezma? Mira, hay que aprender a dar limosna, hay que aprender a ofrendar y también hay que aprender a... Vamos a introducirnos a este tema. Amén. Y quiero desafiar su corazón y su mente a que piense de una manera diferente. Mira, el diezmo es una palabra que significa, del griego decate, que significa décimo, como en porcentaje, diezmo, la décima parte de nuestras ganancias. Vea esto. Dame la que sigue, amado. Acá está el desafío. Y hoy solo no vamos a entrar a hablar del tema del diezmo del nuevo pacto, que obviamente se puede probar sin usar el antiguo pacto, solamente el nuevo. La discusión ha estado aquí, que la iglesia dice, y mucha gente dice, el diezmo del antiguo pacto, y por tanto no debe darse. Y en eso mucha iglesia tiene razón. Pero vamos a hablar del diezmo no bajo el sistema levítico, sino el diezmo bajo el orden del sistema de Melquisedec, bajo el orden de Melquisedec. Y usted lo va a entender. Y me voy a proponer darle una enseñanza clara. Por si usted lo quiere creer, usted lo puede entender. Amén. Pero quiero presentarles primero el desafío. Jesús ordenó en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor, que los que anuncian el evangelio vivan de él. Mira, póngale cuidado a este versículo. La razón por la que a la iglesia no le gusta este versículo es porque siente que no tiene que ver con ellos. Pero conmigo tiene todo que ver. Porque yo fui llamado a anunciar el evangelio. Y mucha gente no tiene compromiso con eso. Entonces, para ellos, mira, por ahí del 2012, 2013, 2012 íbamos bien levantando una iglesia. 2013. Y empezó un grupo de gente, hermano. Pastor Vago, ¿por qué no se consigue un brete? Y hermano, ¿sabe qué hice? Me lo conseguí. Para taparle la boca. 2014, hermano, mira, 2015. A final del 2014, 2015. Trabajaba en una heladería. Ahí conocía a Royni, el muchacho que es la única ganancia que tuve de ese tiempo, un yerno. Ahí conocí a Royni. Escucha, salía a las 6 de la mañana de mi casa a ponerme botas y a hacer helados, a trabajar duro, hermano. Regresaba a las 2 de la tarde al local de la iglesia porque hemos puesto una heladería y cerraba a las 7 de la noche. Y después de eso había que visitar, preparar las predicaciones y hacerlo. ¿Sabe qué hizo la iglesia que hablaba y murmuraba y decía? Se largaron. No hubo uno que viniera y me dijera, pastor, tome la mano, si es cierto, qué bueno. No, todos se fueron. Ni uno solo volvió y me dijo, pastor, es cierto, usted es un hombre que puede hacerlo. Claro que pude hacerlo, pero déjeme decirle, nunca me empobrecí tanto, nunca me metí en tantas deudas, nunca me metí en tantos problemas. Porque hay una cosa que la iglesia tiene que entender. Número uno, esto es una orden. ¿Aló? Así también ordenó. ¿Qué tiene usted por orden? No es una sugerencia, no es una opción, es una exigencia sobre el que va a anunciar el evangelio. Así también ordenó. Ahora la pregunta es, ¿quién lo ordenó? ¿Y quién es el Señor? El comandante y jefe del nuevo pacto, el comandante y jefe de la iglesia, el comandante de los ejércitos del Dios viviente. ¿Alguien está conmigo todavía? Aquel que le dijo, se le apareció a Josué en el antiguo pacto y le dijo, aquí está el príncipe de los escuadrones del Dios viviente. Una orden del
máximo, hermano, cuando usted ve a Jesús retornando en su muslo, está escrito, fiel y verdadero. Y trae una espada. Y es un león, no es un gatito. Mira, en estos días que hay tanta discusión sobre lo que debe ocurrir en Venezuela. ¿Y quién es el comandante y jefe del ejército de Venezuela? Si es Guaidó o es Maduro. Hermano, aquí el que está ordenando es Jesucristo. ¿Y qué ordena? Que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Hermano, déjeme decirle algo. Si a mí Dios me diera la opción, yo me pongo una empresa y soy pastor en el tiempo que me sobre. Es más, se lo he llorado, se lo he pedido, se lo he gemido. Mi lucha desde que le sirvo a Dios desde los 17 años, llegando ya, hermano, mejor ni les cuento. 25, 27 años sirviéndole a Dios. La gran mayoría de ese tiempo a tiempo completo. Si yo pudiera escogerlo, yo escojo otra cosa, pero usted tiene que entender algo. Si un pastor no le puede creer a Dios por el pan y el arroz y los frijoles, ¿cómo le va a creer porque un cáncer se sane? Si yo no le puedo creer a Dios que Dios me va a sostener a mí, a mi esposa y a mis hijos, ¿cómo le voy a creer a Dios por su hogar, por su restauración, porque Dios lo levante, porque Dios lo bendiga? ¿Cómo le voy a creer a Dios cuando usted necesita ver un milagro en su familia? ¿Cómo le voy a creer si no le puedo creer por el pan y por la comida? Por eso el primer requisito, Dios dice, vive por fe. ¿Sabes algo? Cuando le hemos creído a Dios, cuando soltamos el bendito negocio ese en el que Dios me metió, Dios me metí por cabezón, por sujetarme a gente. ¿Aló? La gente esa familia, la que más majadrió con eso, cuando llegaron al ministerio, venían con un carro, hermano, cayéndose. Cuando salieron del ministerio tenían 4 carros. Hoy en día, vaya pregunta cuántos tienen. Porque no se daban cuenta que la razón por la que Dios los estaba bendiciendo era porque estaban bendiciendo la obra de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Usted tiene que entender que acá hay un desafío. Ahora la pregunta es, mira el desafío. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan ¿de qué? Hermano, mira, mi hijo Joel es como, debe tener algún cruce como con ternero, ¿verdad? Yo no le puedo llegar a decir a Joel, vea, aquí traigo un vaso de evangelio. Entonces usted me dice, pastor, no, los diezmos son del antiguo pacto. Entonces explíqueme, ¿cuál es la manera de sostenerse en el nuevo pacto? Yo recuerdo, de repente ahí me está viendo Harry, Dios lo bendiga Harry. Harry es un americano que estuvo con nosotros unos años y siempre guerreaba conmigo con esto. Y un día lo puse entre la espada y la pared y le dije, ok Harry, tú dices que los diezmos son del antiguo pacto, explíqueme este versículo. ¿Cómo es que Jesús dice que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio? Explícamelo. ¿Aló? Entonces vamos a hablar del desafío. Hoy solamente les voy a mostrar ejemplos que describen 2 tipos de cristianos. ¿Alguien está conmigo? Déjame cambiar de micrófono. Aleluya. Mira, 2 tipos de cristianos: la iglesia de Corinto y la iglesia de Filipos. Usted se parece a uno de esos 2. Yo espero y oro a Dios para que usted sea de los de la iglesia de Filipos. La iglesia de Corinto. Gracias a la iglesia de Corinto tenemos mucha enseñanza acerca de dar por los codos, pichirres y miserables que eran. Escucha, esta iglesia, la iglesia de Corinto, era una iglesia rica, económicamente rica, pero una iglesia pobre. Vea, el mal ejemplo de Corinto. Dice Pablo en 2 de Corintios 12:14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.
3 veces había ido a predicar a Corinto y nunca le dieron nada. Ellos solamente recibían. Parecían un bebé. ¿Aló? Parecían un bebé demandante, pero nunca daban. 3 veces había ido Pablo y eran tan codos que Pablo les tuvo que explicar: ¿ustedes creen que yo busco lo de ustedes? No, yo los busco a ustedes. Yo no busco lo vuestro, busco a vosotros. ¿Alguien está conmigo? Y sienta una verdad que es una verdad: los padres atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Ahora vea lo que dice Pablo a Corintios, 1 Corintios 9:15, el mal ejemplo de Corinto. Porque yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes. Escúchame algo, por eso les hablé de mi experiencia. Porque cuando usted habla de esto es porque usted está encabronado por una gente que está siendo bendecida pero que no reconoce la bendición. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Que vivan del evangelio. Y Pablo aquí está diciendo lo contrario: prefiero morirme que recibir algo de ustedes. Y déjeme decirle algo, yo como pastor he llegado a ese punto. Prefiero morirme que recibir algo de alguna gente. Que Dios ha bendecido, pero bendecido en abundancia con mi ministerio. Pero he llegado a decirlo: prefiero morirme que agarrar algo de usted. Porque son miserables, pichirres, codos. Aló. Como la iglesia de Corinto. Ahora, no todos son así. Espérate que la palabra está dura, pero se va a poner mejor. ¿Está conmigo? Mira la gloria de Pablo. Pablo se aparece a los pastores en Mileto y les dice esto. Hechos 20, 33 y 34 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Nunca me ha pasado que yo vea el carro de alguien y diga: yo quiero ese carro. Nunca. Que yo diga: ay, el carro del hermano, padre, repáramelo. No, ese padre se lo reparó a usted y Dios me va a reparar uno a mí. ¿Cuántos dicen amén? Nunca. O que yo diga: uy, qué lindo anda vestido el pastor Frank, yo quiero esa camisa. No, hermano. ¿Está conmigo? Mira la palabra de Pablo: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han... 3 veces había ido Pablo a predicar a Corinto y las 3 veces había tenido que trabajar con sus propias manos para llevar el evangelio. ¿Aló? Ahora vea el oficio de Pablo, Hechos 20 del 12, Hechos 20, 18. Ese 3 debe estar ahí metido. Dice, es Hechos 18:3, es el 20 es el que está raro. Y como él, o sea Pablo, era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba, pues el oficio de ellos era hacer. Aquí está hablando de Aquiles y de Priscila, cuando llegaron a Corinto. ¿Sabe qué hacía Pablo en Corinto, hermano? Hacer tiendas. De lunes a viernes trabajaba haciendo tiendas. Y en los fines de semana. Y eso le resultó en bendición para Pablo, pero no en bendición para los corintios. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Ahora vea 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Diga conmigo: derecho. ¿Qué es un derecho, hermano? Vamos a ver, ¿quién da el derecho? Por ejemplo,
el derecho del aguinaldo de su trabajo, ¿se lo dio su jefe o se lo dio el Estado? Entonces el derecho de los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio, ¿quién lo dio? ¿La iglesia o Cristo? Es un derecho. ¿Qué hace usted cuando el jefe a fin de año no le paga el aguinaldo? Mira, un derecho solamente puede ser renunciado por la persona que lo tiene. Y usted le dice, no, mira, este año no quiero el aguinaldo. Pues eso es su derecho. ¿Aló? Pero los derechos no se renuncian. ¿Alguien está conmigo todavía? Y Pablo dice, yo quiero presentarles a ustedes el evangelio gratuitamente. ¿Cómo quiero presentarlo? Para no abusar del derecho. Y aquí está la clave. Porque hay gente que ha abusado del derecho. ¿Está conmigo? Ahora vea. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo aprendí que un pastor todo lo que puede hacer es esto: orar y predicar la palabra. Hermano, cuando usted está con un trabajo de lunes a viernes, usted tiene la mente en eso. ¿Usted qué va a predicar? A mí hay gente que me dice, pastor, qué raro, a usted sí se le entiende. Hermano, ¿cuántas veces cree usted que yo hago desarmo y vuelvo a armar estas enseñanzas en la semana? ¿Usted cree, hermano, que si yo fuera de esos pastores que bajan la prédica por internet, el sábado andan ahí por internet viendo a ver qué reciclo? Lo primero que no tienen es ni siquiera identidad de pastor, porque ni siquiera le pueden creer a Dios que Dios los va a sostener. Tienen una iglesia, hermano, grande y no le pueden creer a Dios que Dios los va a sostener, porque ni siquiera fe tienen. ¿Aló? Y luego tampoco tienen nada que dar. Y bueno, hay gente que le gusta vivir sin tener nada que dar, hermano. Hay gente que le gusta ir y sentarse en una iglesia y que le den nada, pero ya cumplí. Como cuando íbamos a la iglesia católica y me persiné, bendito Dios, una semana más. ¿Están conmigo? Un pastor, Pedro, y nosotros persistiremos en dos cosas. ¿Cuáles? Ore y palabra. ¿Está conmigo? Y una iglesia crece y se levanta a partir de eso, hermano. Mira, gracias a Dios por los corintios, porque si los corintios no hubieran sido tan pichirres y tan codos, nunca habríamos recibido esta palabra. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Qué es lo que tenemos en 2 Corintios 9? Una defensa del apostolado de Pablo. Y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Hay gente que cree que porque uno se dedicó al ministerio no tiene derecho de comer y beber. ¿Aló? Hay gente que cree que porque uno se dedicó al ministerio tiene que andar un carro, hermano, en el que el Espíritu Santo se baje cuando uno le da gas. Hay gente que cree que porque uno se dedicó al ministerio no tiene derecho de tener una casa. ¿Aló? Hay gente que cree que uno porque se dedicó al ministerio no tiene derecho de casarse. Y aquí dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿No tenemos qué? Porque luego ahí dice, o no tenemos derecho de traer una esposa. Hermano, pero usted con un salario así como el de los corintios, ¿cómo va a poder tener esposa? ¿Aló? No puede. ¿Está conmigo? No puedes. Entonces, este es el principio que usted tiene que entender. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosechamos lo material. Si nosotros estamos sembrando principios de vida para su familia, para su prosperidad, para su bendición, principios eternos, ¿aló? Es tanto
si cosechamos lo material? Hermano, esto nunca se hubiera escrito si los corintios no fueran como eran. ¿Aló? Y sigue diciendo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que todos lo soportamos, todo, por no poner ningún obstáculo, al evangelio. No es que el derecho no existía, ¿aló? Es que Pablo no lo usaba, porque los corintios eran tan pichirres que si él ponía el derecho, preferían no recibir la bendición con tal de no darle a Dios lo que tenían que darle. ¿Están conmigo? Ahora vea, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar, ¿de qué está hablando aquí? Del antiguo pacto, de la manera como se sostenía en el antiguo pacto. ¿Aló? Solo que en el antiguo pacto los cofres eran puestas para la leña, para el incienso, para un montón de cosas, y en el nuevo pacto solamente es ofrenda voluntaria. ¿Aló? Ofrenda voluntaria. Y continúa el verso 14. Así también ordenó el Señor que los que, así también, esa palabra así también, por ejemplo, yo ayer caminé 3 kilómetros, así también, usted córralos también, porque así también revalida la frase anterior. Los que trabajan en las cosas sagradas participan del templo. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan ¿de qué? Diga conmigo, vivan. Hay algunos que creen que lo que aquí dice mueran. Que los que anuncian el evangelio se mueran por el evangelio. Hay ofrendas, hermanos, que no son ofrendas de amor, son ofrendas de odio. ¿Están conmigo todavía? Que vivan, diga conmigo, que vivan. Ahora vea, acá vamos a terminar. No me pierda el corazón, porque esto es bien importante. Acá está el mal ejemplo de la iglesia de Filipos. Una iglesia que fue fundada por Pablo y que 3 veces había ido, hermano, y 3 veces Pablo había tenido que sufragar sus propios gastos. Pablo tenía que trabajar. Las bendijo, hermano. Es una iglesia bendecida, pero una iglesia que no aprendió a dar. Pero vea la bendición de la iglesia de Filipos. Dice Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, wow, Pablo está hablando del principio de la predicación del evangelio, pero usted debe recordarse que en el primer viaje misionero de Pablo, él fue acompañado por Bernabé, y en ese viaje, y Juan Marcos, en ese viaje no fueron a Macedonia. En el segundo viaje misionero fueron a Macedonia, salieron, pero cuando iban a salir se agarraron Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería llevar a Juan y Pablo decía, ese Judas yo no lo llevo conmigo, porque allá de camino se devolvió. Y Bernabé, tomando a Silas, se fue. Y luego agarraron a Timoteo, un muchacho. Y usted mira la Biblia, hermanos, caminaron más de 2000 kilómetros. Estaba en un lugar, el Espíritu Santo no le permitía predicar. Llegaron a Bitinia, el Espíritu Santo no le permitía predicar. Hasta que una noche tuvo una visión. Y un varón macedonio le decía, pasa acá y ayúdanos. Y Pablo entonces se fue a Macedonia, que es Europa. Y estando en Macedonia, ahí estaba Pablo y nadie le ayudaba. Y sepan que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. Solamente la iglesia de Macedonia aprende algo que no ha aprendido las otras iglesias: dar
y recibir. ¿Qué es primero? ¿Aló? Vea qué lindo esta iglesia, hermano. Lo contrario de la iglesia de Corinto. Filipenses 4:16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez. ¿Para qué? Hermano, yo creo que los que nos metimos al ministerio, no vive uno pensando. Yo no vivo pensando, hermano, en tener una gran casa. Si Dios me la da, la voy a tener. No vivo pensando en tener un gran carro. Si Dios me la da, lo voy a tener. Pero ¿sabe qué piensa uno, hermano? En la leche de Joel. ¿Ah? En las necesidades, hermano. ¿Y para qué le enviaban a Pablo, hermano? Para las necesidades. Vea qué tremendo esta iglesia. Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, porque hay veces la gente piensa que uno anda buscando plata. No busco dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busco que Dios los bendiga, y la manera como Dios bendice es dad y se os dará. Vea qué lindo lo que Pablo le escribe a los corintios. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino, ¿qué es lo que buscamos? No busco su dinero, lo busco a usted, hermano. Quiero verte crecer, quiero verte avanzar, quiero verte bendecir. El asunto es que mientras te ayudo, necesito alimentar a mi familia. ¿Alguien está conmigo todavía? Vea esto. Primera de Corintios 8:1. Mira, las caras son tan lindas, hermano, porque Filipos y Corintios son dos caras, y hay veces una cara hay que restregársela a la otra. Y mira lo que le dice Pablo a los corintios. Asimismo, hermano, os hacemos saber. ¿Qué es lo que les hacemos saber? La gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de... O sea, Pablo les está diciendo de una forma muy diplomática. Les voy a decir algo. Ustedes están llenos de dones, están llenos de cosas, pero hay algo que Dios no le ha dado a usted, que sí le dio a la iglesia de Macedonia. Es que ustedes son un montón de codos y esta gente es generosa. ¿Alguien está conmigo todavía? Vea qué tremendo. Que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaba la iglesia de Macedonia? En grande prueba de tribulación, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Cómo eran? Y su profunda pobreza. No era rica. ¿Alguien está conmigo? Mira, esta iglesia, este varón macedonio, yo estoy seguro que es Carlomagno, el conquistador griego. Este hombre, hermano, había levantado ahí el imperio griego, pero estas tierras habían venido a la decadencia, y eran montañas, hermano, de gente pobre. Pero ¿sabe qué hacían en su pobreza? Abundaron en riquezas. ¿De qué? De generosidad. Escúchame lo que voy a decir. Nunca he ido a una iglesia más generosa que la iglesia de Nicaragua. Si yo fuera usted, le doy un aplauso a Dios, hermano. He ido a muchas iglesias en las naciones, pero he encontrado en Nicaragua una iglesia, hermano, generosa. He visto en Nicaragua, hermano, gente pobre, pero tan necesitada, pero tan generosa. Cuando mi esposa ha ido a Nicaragua, hermano, ha regresado con su perfume, con sus cosas, porque la iglesia, hermano, en su pobreza tienen abundancia de generosidad. Y hay veces decimos no tenemos, y no es cierto, hermano. Por eso el ejemplo del nuevo pacto es una viuda pobre. Y si una viuda pobre puede dar, también yo puedo dar. Y mira lo que dice. Pues doy testimonio de que con agrado han dado
conforme a sus y más allá de su fuerza. Porque hay veces la gente da de lo que puede y hay veces da de lo que no puede. Y la iglesia de Filipos era el ejemplo de una iglesia que daba y más allá de sus. Entonces la pregunta es, ¿aquí cuánto está dando? ¿El diezmo o más del diezmo? ¿Ah? ¡Wow! ¡Qué iglesia tan extraordinaria esta iglesia de Filipos! ¿Y quién está dando testimonio de ello? Pablo. El mismo que le decía a la iglesia de Corinto, prefiero morirme que recibir algo de ustedes. Pablo está dando testimonio de una iglesia generosa, que da conforme a su fuerza y más allá de su fuerza. Pablo, otra vez, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. La ofrenda, escucha, la ofrenda de limosna es para el pobre. La ofrenda es específica. Es para comprar sillas, para comprar auditorios, es para poner pisos, es para pagar locales. Ahora, el diezmo es para el cuidado del pastor. Para el cuidado, para mis necesidades. ¿Ven la diferencia? De lo cual también estaba solícitos, pero nos faltaba. O sea, que disponga el corazón para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, todavía no he empezado a justificar, a enseñarles sobre el diezmo del nuevo pacto. Solamente les estoy poniendo dos caras opuestas en la iglesia del nuevo pacto. La iglesia de Corinto y la iglesia de Filipos. Vea lo que dice Pablo acerca de esta iglesia. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y dice 3 calificativos: olor fragante, sacrificio acepto, agradable. O sea, ¿quién está recibiendo aquello que están dando los Filipos? El Señor. Entonces dígame algo, ¿dónde está aquel que decía: estas manos son suficientes para mí y para los que están conmigo? ¿Dónde está la queja de Pablo? Que decía Pablo: prefiero morirme. Aló. Usted se da cuenta que el asunto radica en la actitud de la gente que está frente a uno. Y hermano, déjeme decirle algo. Yo no he tenido temor, y algunas veces lo he hecho. Hermano, yo de usted no quiero recibir nada. Es más, no me dé nada, por favor. Pero ¿sabes algo? Hay gente, hermano, que uno le alegra el corazón. Hermano, déjeme decirle, uno le va a servir a Dios con alegría o quejándose, pero uno le va a servir a Dios. Pero qué lindo es servirle a Dios, como Pablo dice aquí. Todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido lo que enviaste con Epafrodito, olor fragante. ¿Cómo huele aquello, hermano? Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y vea la bendición. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí concluyo. Dios te va a tratar como tú trates a tu pastor. Vea lo que dice el pasaje. Todos queremos que este pasaje se aplique a mi vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Conforme a qué? Yo quiero tener acceso a las riquezas del cielo. Dios dice: eso está fácil. Haga que la palabra mía se cumpla, que los que viven del evangelio, los que predican el evangelio, vivan del evangelio. Y entonces, acá está la bendición. Mi Dios pues suplirá. Porque cuando usted suple, le serán suplidas sus necesidades. Mi Dios pues suplirá todo,
¿Cuánto suplirá Dios? ¿Conforme a qué? Las finanzas del cielo se desprenden. ¿Sabes? Hubiéramos querido escuchar esta bendición en la iglesia de Corinto, pero nunca salió. Usted puede ser dos tipos de cristianos. Los que dicen que el diezmo ya no es de este tiempo, se viven quejando de los pastores porque no se consiguen un trabajo. Esos son los de Corinto. Y están los de la iglesia, los de Corinto eran ricos. Y están los de la iglesia de Filipos, una iglesia pobre. Escúchame, hoy no está mi amada suegra aquí, ¿verdad? Qué bueno que no está. Escúchame, si la gente no cree en uno no podría estar en el ministerio. Y yo bendigo a esta mujer, hermano, porque ha creído en mí como pastor. No solamente me dio lo más valioso que tenía, que es su esposa, sino que ha creído en este ministerio. Y es una mujer, hermano, que trabaja de ama de casa. 45 años trabajando de ama de casa, de empleada doméstica. Y hermano, no ha dado conforme a sus fuerzas, ha dado más allá de mis fuerzas. Yo honro a esta mujer, hermano, porque ha creído en nuestro ministerio, hermano, y nos ha sostenido. Mira, si no hubiera gente así, hermano, hace tiempo yo me hubiera devuelto. Hace tiempo hubiera guardado, hermano, la Biblia y me dedicaría a otra cosa. Pero por gente como esa, uno tiene que decir, no tengo que ser tan pendejo, hay que seguir adelante. Para los que están afuera, pendejo es cobarde en nuestro país. En otros países es una ofensa grandísima. No puedo ser tan cobarde, tengo que seguir adelante. Usted puede ser de la iglesia de Filipos o usted puede ser de la iglesia de Corinto. Yo doy testimonio que mi suegra es de la iglesia de Filipos, que con su pobreza ha dado en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Y he visto una iglesia aquí, hermano, que también puede dar conforme Dios lo ponga en el corazón, porque el dar es un asunto de el corazón. La próxima semana les voy a fundamentar bíblicamente el diezmo del Nuevo Testamento bajo el orden de Melquisedec. Póngase de pie y denle un aplauso al Dios del cielo. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte.